bastante largo, hubo mucha negociación, logramos tener una ley bastante parecida a lo que queríamos y que tiene obviamente algunas cuestiones más complejas que el teatro independiente, principalmente porque uno de nuestros grandes objetivos era que se pudiera hacer música y se pudiera bailar en los espacios culturales. Entonces, obviamente, los requerimientos son mayores. Ahora bien, el primer gran desafío de la ley de centros culturales fue su definición. Quizás ahí es donde está la magia, donde está el truco. En los centros culturales se puede hacer música en vivo, se puede bailar como actividad accesoria a un evento cultural. Es decir, no está hecha para poner un boliche. Es para poner un centro cultural, un espacio cultural, independiente o no tanto. ¿Por qué? Artículo 2 de esta maravillosa ley, se establecen las categorías de centros culturales. Es decir, ¿qué tipo de centro cultural podemos abrir? Tenemos los más pequeños hasta 150 espectadores. Los centros culturales de 150 son, diría, el 95% de los espacios culturales que tenemos en la ciudad de Buenos Aires y por sobre todo es la categoría más simple y más flexible de toda la ley. En segundo término tenemos los clase B hasta 300, los clase C hasta 500 y después los clase D que lo metieron medio ahí por el fondo hasta el infinito. Es decir que podemos tener centros culturales para muchísima gente. Lo que pasa es que ese tipo de centro cultural, es decir, el clase D, es muy complicado de obtener, así que vamos a tratar de no abordarlo o no abarcarlo en esta charla. En primer término, entonces, lo que tenemos que saber es que, obviamente, cuando uno hace una ley, lo primero que quiere es que esta ley sea utilizada para lo que se pensó. Es decir, es una ley que tiene muchos beneficios para los espacios culturales y muy bien podría cualquier bar de Palermo o boliche decir, yo me agarro de esta ley, me habilito, hago lo que quiero y está todo bien. Entonces, nosotros armamos esta ley poniendo algunas trabas, ¿sí? Es decir, pequeños pasos que hay que dar que para los espacios culturales son bastante simples y para los espacios no culturales son bastante más complejos. El primero de esos pasos es que en cualquiera de todos los casos yo no puedo iniciar un trámite habilitatorio de centro cultural si no estoy anotado en el registro de usos culturales. Anotarse en el registro de usos culturales es indispensable para iniciar cualquier trámite. Ahora bien, como no queríamos dejar esto a reglamentación, a los tiempos de la administración, si ustedes se fijan en la ley 5240, que es la que se aprobó en diciembre del año pasado, en el anexo está el formulario que tenemos que llenar. No solo eso, en la ley está que creo que la Subsecretaría de Promoción Cultural es la encargada de recibir los pedidos. Es decir, no hay que crear burocracia, no hay que crear una oficina, no hay que reglamentar nada. Esta ley no se reglamenta, es plenamente operativa. El día que se publique en el boletín oficial, que ya llevan 2 meses de atraso, pero va a pasar en este año sí o sí, ese día podemos llevar nuestra carpeta a Cultura para empezar nuestro registro en usos culturales. Este registro no solamente es importante para el inicio de trámite, sino que tiene otro truco. Para poder funcionar, independientemente de si tengo la habilitación o no, tengo que renovar el registro todos los años. Es decir, tengo que presentar mi programación. Si soy un centro cultural, voy, presento mi programación y puedo seguir funcionando como centro cultural. Esta cuestión, como ya les dije, es absolutamente fundamental porque si no, tendríamos a cualquiera entrando y viniendo a decirnos, bueno, yo también quiero ser centro cultural, hacer cualquier cosa y desvirtuar la ley que con tanto esfuerzo desde MECA y desde Cultura Unida se presentó y se militó para que pudiéramos obtener. Ahora bien, obviamente, esperen que esto es bien, voy a ir en orden. Bien, el otro gran truco y por lo cual la ley de teatro independiente es tan popular es que hace unos 4 años con un grupo de teatros logramos algo que parecía casi imposible, que era que se pudiera funcionar con el inicio del trámite habilitatorio. Es decir, yo presento el inicio de trámite habilitatorio
y pueda arrancar a funcionar. Esto hay muy pocas excepciones en la ley y era uno de los grandes objetivos para los centros culturales. ¿Por qué? Porque decirle, podíamos hacer la mejor ley del mundo, pero si la Agencia Gubernamental de Control nos tiene 1 año y medio esperando que salga la habilitación, fue lo siguiente, cerramos. Todos los centros culturales pueden funcionar con el inicio de trámite hasta 150 espectadores. Que se entienda bien, no son los centros culturales clase A, sino todos los centros culturales, pero hasta 150 espectadores. Obviamente había preocupaciones en materia de seguridad, etcétera, etcétera, así que obviamente tratamos de buscarle el equilibrio y poder finalmente tener esta posibilidad de funcionar con inicio de trámite, pero negociamos solo hasta 150 espectadores. Después hay arquitectos acá, hay abogados culturales, si tienen preguntas o consultas puntuales, o se anotan y vienen, atendemos los lunes en Matienzo, preguntan, y si tienen alguna duda en particular de cómo hacer para habilitar o cómo hacer para tener más de un rubro habilitatorio y poder funcionar de distintas maneras, hay formas. Pero lo más importante que tenemos que entender es que se logró que pudiéramos abrir el día que presentamos el inicio de trámite. Ahora bien, para los que no saben, nunca iniciaron un trámite habilitatorio. Iniciar un trámite habilitatorio es relativamente simple y a la vez un poco complejo, porque si no todo el mundo lo haría de fácil. Necesitamos 2 profesionales sí o sí, que son un arquitecto o maestro mayor de obras que firme los planos habilitatorios y necesitamos un escribano que certifique toda la documentación. Esos 2 profesionales, después se recomienda, algunos sí, otros no, tener a alguien que los asesore o que los ayude con la gestión del trámite. Si no, son muy piolas con llevar papeles, mover papeles, interpretar las leyes. Es bueno que tengan a alguien que los acompañe un poco, porque si no es muy fácil perderse. Pero por sobre todo entiendan, son 2 profesionales, hay que hacer un plano, encomiendas profesionales. Hay que tener algunos otros requisitos que no vamos a hablar ahora, que son para casos particulares, pero sí hay que tener contrato de locación con firmas certificadas, un par de otras cosas, llevarle todo al escribano, sacar un turno en la Agencia Gubernamental de Control, ¡zas! Metemos el trámite habilitatorio y esa noche abrimos. Así que es tan simple y tan complejo como eso. Obviamente recuerden que antes tienen que estar en el registro de usos culturales. Ahora bien, otra de las cuestiones, yo voy a ir comparando a veces con la de teatro. Sí. Las leyes que regulan el funcionamiento de establecimientos abiertos al público son siempre locales. Es decir, cada municipio tiene el suyo, la Ciudad de Buenos Aires tiene el suyo. Tenemos experiencias en Bahía Blanca, en La Plata. Obviamente nosotros somos la ciudad post-cromañón, así que todo es mucho más complejo. Para quienes no simpaticen con el gobierno de la ciudad, está el gobierno de la ciudad, que ha clausurado muchísimos centros culturales en el último tiempo. Esperamos y ojalá exista la voluntad de parar esta locura y poder fomentar y contener a todos estos proyectos culturales que están naciendo en nuestra hermosa ciudad. Así que esperemos que este sea uno de los pasos más y que los próximos 4 no sean iguales a los últimos 8. Sigo comentando sobre los trámites. Con la ley de teatro independiente. Los teatros independientes, por virtud de la ley 156, si se anotan en Proteatro, el trámite es gratis. Los centros culturales no tienen un instituto, no tienen una ley de fomento, entonces tuvimos que encontrarle la vuelta para que, dentro de lo posible, no haya que pagar el timbrado que ronda entre los 4.000 y los 8.000 pesos, dependiendo del tamaño del espacio. Ahora bien, sí, es horrible, pero es lo que toca. Pero hemos logrado establecer la gratuidad. Acá esto viene con truco porque no logramos todo lo que queríamos. El trámite es gratis para los proyectos culturales sin fines de lucro. Absolutamente gratuito. El problema es cómo acredito que soy un proyecto sin fines de lucro. Y acá es un poco el truco, por eso es bueno tener instituciones como abogados culturales o abogados amigos o escribanos amigos. Están eximidos de pagar el timbrado. Todas las personas jurídicas, sean asociaciones civiles, fundaciones, que son las sin fines de lucro, o las cooperativas. Ahora bien, lo bueno que logramos en la ley es que
simplemente con presentar el inicio de la personería jurídica, es decir, no necesito que me la otorguen, con haber iniciado yo el trámite, ya puedo acreditar que soy sin fines de lucro y no pago el timbrado. ¿Se entiende? Entonces, lo que no logramos ya lo lograremos tener una entidad de fomento como corresponda. Mientras tanto, con una persona jurídica sin fines de lucro o cooperativa, podemos no pagar el timbrado. La persona jurídica no solo nos sirve para el timbrado, sino para otra cuestión sumamente compleja. Sumamente compleja. Resulta que en la Ciudad de Buenos Aires hay un montón de espacios locales, establecimientos, casas y demás, que pueden ser utilizados como espacios culturales. La diferencia es que como somos espacios poco convencionales, nos gusta elegir espacios raros, PHs, casas, baños, lo que fuere, lugares complicados de habilitar, principalmente porque en el año 2003 nuestra legislatura aprobó la Ley de Accesibilidad Física para Todos, es decir, que de ahí en adelante todos los establecimientos que busquen una habilitación necesitan cumplir con accesibilidad, es decir, un baño para discapacitados, rampas, ascensores, etcétera, etcétera, cosa que es en líneas generales bastante inviable para los proyectos culturales independientes y autogestivos, porque usualmente tenemos lindos contratos basura de 3 años de alquiler y no podemos ponernos a tirar abajo medio local para poner un baño, una rampa o un ascensor. Como tampoco tenemos una ley que nos acompañe económicamente, lo que logramos es esto. La ley de accesibilidad tiene una excepción, que es que si el local o establecimiento tiene preexistencia comercial, puede eximirse de cumplir con accesibilidad. Y ahí está el truco. Todos ustedes que buscan lugares que no son comerciales, la casa del abuelo, el PH, el jardincito, lo que fuere, no tienen antecedente comercial. Entonces, en nuestra hermosísima ley de centros culturales, no hay que acreditar preexistencia comercial, sino preexistencia edilicia. Es decir, que si yo alquilé una casa, un PH, que fue construido antes de 2003 y que no tuvo obras de ampliación, estoy eximido de tramitar, de cumplir con accesibilidad, siempre y cuando sea un proyecto no comercial. ¿Cómo acredito ser no comercial? Asociación civil, fundación, cooperativa, simple asociación o cualquier otra personería jurídica. Así que lo más probable es que la gran mayoría de ustedes necesiten tramitar algún tipo de personería jurídica. No es un requerimiento de ley, pero sí simplifica bastante la gestión de los trámites y a la larga probablemente les cueste lo mismo pagar el timbrado o hacer la personería o quizás un poco menos. Sí. Bueno, si sufrió todos los detalles, las cuestiones complejas, nosotros somos una bocha, no puedo contestar muchas preguntas. Después o quédense o lunes que viene o nos mandan por mail a Abogados Culturales y vemos los casos en particular. El derecho puede ser mágico si lo sabemos usar y nuestra peor pesadilla si lo sabemos usar mal. Así que después vamos viendo cada caso puntual. Bien, una cosa, es una historia graciosísima. No querían dejarnos que vendiéramos comida y bebida en los centros culturales. Terminamos negociándolo con Ritondo a último momento. Como le puse cara de... No sé de qué crees que vivamos, le damos el 70% a los artistas, tenemos gente trabajando y entendió. Pero, obviamente, igual no fue Ritondo, fue Lía Rueda, la presidenta de la Comisión de Cultura, que estaba emperrada en que no se vendiera comida y bebida en un centro cultural. El tema es este. Para los centros culturales clase A, no hay que tramitar otro rubro más. O sea, uno en una habilitación, siempre que sean usos compatibles, yo puedo habilitarme como centro cultural, café bar, teatro, club, siempre que sean compatibles. Obviamente, dependiendo del tipo de rubro, voy a tener más o menos ventajas. Para los centros culturales clase A, hasta 150 espectadores, puedo destinar hasta el 30% de la superficie de mi local a gastronomía sin tramitar ningún permiso extra. Para todos los demás, vamos a tener que tramitar algún tipo de habilitación complementaria como café bar, restaurante o cualquier otra, ¿sí? Lo importante es saber es que hasta 150 están perfectos y si no, habrá que consultar específicamente.
Uso esto para accesibilidad, planos, escenario, bla, 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 bla. El resto es una ley que en líneas generales funciona bastante similar al resto de las leyes. Voy a hacer muy brevemente por qué hacer esto si puedo hacer teatro independiente, porque me permite hacer música, porque me permite hacer baile, porque soy un centro cultural, porque tiene ventajas muy similares y porque a la larga es nuestra identidad. Así que es muy importante tener eso presente y eventualmente el año que viene con los amigos de MECA y otros intentaremos que los centros culturales puedan acceder a los subsidios de Bamúsica para poder subsidiar la actividad musical de los cientos de centros culturales que hoy no reciben un peso. Así que se nos vienen muchos desafíos para el año que viene. Esta fue la ley en líneas generales. Hay muchos otros detalles, pero son, digamos, más genéricos de las habilitaciones. Hay que tener matafuegos, luz de emergencia, planos, los planitos, etc. Ahora voy a ir a la segunda parte, que es más interesante, que es la ley que se aprobó el 30 de septiembre de este año. Hubo una partecita, hago simplemente un pequeño resumen. Recuerden, esto: plano, encomiendas, escritura, alguien que me asesore, ¿sí? Inscribirme previamente al registro de usos culturales y renovarlo todos los años. Si quiero hacer algo con accesibilidad y algo con el timbrado, tener una personería jurídica, y después el resto vamos sobre la marcha. Puedo funcionar hasta 150. El truco estaba en la segunda ley, la ley que se aprobó el 30 de septiembre. ¿Por qué? Porque esta ley, que se aprobó el 30 de septiembre porque tenía un procedimiento que se llama doble lectura, es decir, la aprobó la legislatura, había que hacer audiencia pública, la tenían que volver a aprobar, y peleamos unas modificaciones hasta media hora antes que se aprobara, fue una locura. Es la ley que tiene la parte más aburrida de todas y la más importante. En líneas generales, espérenme un segundito, por las dudas. Bien, es esto. La ley que se aprobó tiene algunas particularidades. La primera es que nos regula zonificación e impacto ambiental, que es lo más complejo de todo, porque, por ejemplo, no tenemos casi clubes de música en vivo en esta ciudad porque la zonificación es casi inaccesible. Zonificación es, si se meten en el mapa interactivo de la Ciudad de Buenos Aires, cliquean cada parcela y le va a decir si es residencial, comercial, industrial o de equipamiento. Hasta hace poquito, salvo los teatros independientes y en algunos casos las milongas, todo el resto se tenían que ir a comercial o a industrial. Es decir, que la gran mayoría de los espacios culturales o eran preexistentes a la ley o estaban funcionando como cualquier cosa. Finalmente logramos que el cuadro de usos sea sumamente bueno para los centros culturales. Los centros culturales de hasta 150 espectadores pueden estar en cualquier lugar de la ciudad. La cultura puede volver a los barrios, pueden estar ubicados cerca de las casas, cerca de la gente, en donde ustedes son, de donde ustedes vienen laburando, donde tienen a sus amigos y a su gente. Hay dos tipos de zonificación muy chiquitas que casi no hay, que son las R1, que van con consulta previa, pero no está prohibido, y en lo que son áreas de protección histórica también hay que hacer consulta a planeamiento urbano. No voy a profundizar mucho en esto porque está en la ley también, todavía no está publicada. Esta es la ley que se aprobó el 30 de septiembre, estamos esperando que salga en el boletín oficial. Esta todavía no tiene número. La anterior, 5240. La de ahora tenemos que esperar a que se publique en el boletín oficial para saber el número. Pero ya está porque pasaron 2 meses. Los clase B también es bastante amplio. Se pueden en las R2, que son en casi todos lados. Los que son un poquito más grandes, ya hasta 500, tienen algunas limitaciones en las R o son con consulta a planeamiento. Y los D, que son desde 500 hasta infinito, solo pueden en las comerciales, industriales o de equipamiento, y aparte tienen que tener estacionamiento. Así que para todos los amigos que quieran poner mega boliches, está complicado. La otra cuestión, que esta fue la que entró hasta último momento, es la de impacto ambiental. Y esto también es uno de los grandes problemas, porque si yo no tengo mi certificado de aptitud ambiental, que es uno de los certificados que dijimos con los planos, no puedo ingresar el trámite. Directamente, no me lo aceptan. Ahora,
¿Cómo obtengo yo mi certificado de aptitud ambiental? Esto se hace ante la Agencia de Protección Ambiental, se hace después de la certificación de los planos y las encomiendas, me dan un numerito, y ahí yo tengo que ver qué tipo de impacto tengo. Y acá la ley, que es la ley 123, establece los que son sin relevante efecto, que puede ser un kiosco, etcétera, etcétera, que con simplemente ingresar el código en la página web de APRA, me sale impreso el certificado de aptitud ambiental. Punto. Están los más complicados, que son con relevante efecto. Esos requieren, lamentablemente, hacer un estudio de impacto ambiental y hasta que no me lo aprueban, no puedo iniciar mi trámite habilitatorio. En el medio había una nebulosa, que eran los que estaban sujetos a categorización, que con un trámite un poco más pequeño, la Agencia Gubernamental de Control nos avisaba, nos decía si nos daba el certificado de aptitud ambiental o si teníamos que hacer un estudio de impacto o si nos mandaba a guardar. Después de una lucha enorme, lo que logramos es que los centros culturales clase A hasta 150 y clase B hasta 300 sean sin relevante efecto, es decir, ponemos print e ingresamos. Los clase C hasta 500 son con categorización, es decir, hay que hacer un pequeño estudio que lo tiene que hacer un profesional registrado, ingresarlo y una vez que me lo aprueban puedo ingresar el trámite habilitatorio. Ahí después tenemos que ver digamos, cómo hacemos para funcionar o cómo hacemos para trabajar eso. Y los clase D es con relevante efecto, es decir, con impacto. Pero lo pusimos expresamente en la ley. Hay que hacer algo que no es un requisito habilitatorio, sino de funcionamiento, que es el estudio de impacto acústico. Como permitimos música, lo que hay que hacer es hacer mediciones, inscribirse en el registro de actividades contaminantes dependiente de APRA, Agencia de Protección Ambiental, y si nos excedemos, hacer las tareas para no excedernos con el volumen permitido. Esto es sumamente importante porque tenemos que poder convivir con los vecinos en paz y en tranquilidad y poder